Y ahora deberíais de estar viendo mi pantalla de PowerPoint para poder confirmar. Todo ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Pues empezamos y en la próxima pues media hora o tres cuartos de hora me gustaría, como he comentado, explicaros cómo utilizar el instrumental que hay para crear una cartera de Darwins. Eh, Antes de empezar, os comento también que recientemente hicimos un programa en el podcast de DarwinX en el que explicábamos esta misma temática, así que si alguno lo queréis oír con más tranquilidad también, incluso sin vídeo, pues está ahí, es el episodio número 60. Y vamos con ello. Me pregunta por aquí Saúl si llega a tiempo. Si acabamos de empezar justo, empezamos con ello. Pero antes de ponernos con cómo hacer la cartera de Darwins, sí que me gustaría explicaros, antes de meternos en la propia aplicación, cosas que están por fuera de la aplicación, ¿no? De por qué crear una cartera de Darwins, cuánto asignar a esa cartera de Darwins de nuestra cartera invertible, y a partir de ahí, pues ver cómo nuestros objetivos de gestión, cómo podemos materializarlos con la propia herramienta, revisando el instrumental del que disponéis. Haremos un repaso antes de meternos en la aplicación y crear una cartera, pues siguiendo la secuencia de los puntos que os habré enseñado. Así que vamos con ello. ¿Por qué hacer la cartera de Darwins? Pues hoy os quería enseñar aquí una información que es muy valiosa. No sé si conocéis alguno las universidades americanas, pero las universidades americanas son muy punteras a nivel mundial porque sus exalumnos muy a menudo, pues obviamente les va bien para las universidades buenas, y muchas veces lo que hacen es donar fondos para que se unan al endowment de la universidad. Es decir, si yo tengo 5 millones de euros que quiero donar, por ejemplo, a la Universidad de Yale, no se los doy a Yale para que se los gaste, sino que se los doy a Yale para que los meta en el endowment de Yale, que es, pues junto con otras de la Liga Ivy, uno de los mejores invirtiendo el dinero desde hace pues, décadas ya, ¿no? Y aquí lo que os muestro es desde 1985 hasta 2015 en qué tipos de activos ha invertido la Universidad de Yale los 25.000 millones que gestiona, ¿no? Y aquí hay varias tendencias que, como veréis, y os comentaré en breve. Una es, por ejemplo, pues que los leverage buyouts, que básicamente son formas de comprar participaciones en empresas que están muchas veces cotizadas y las privatizan de alguna manera. Y veis, por ejemplo, pues que ha ido aumentando muchísimo esa proporción. Veis también que en el año 2011, por ahí, cuando todo el mundo había tenido que vender, todas las empresas públicas pues aprovecharon para comprar empresas a precios bajísimos. Veis también que el venture capital, o sea, cada vez más invierten en empresas pues de reciente creación, quizás no tan pequeñas como DarwinX, pero sí que pues empresas que están en crecimiento, activos naturales, y todo esto viene a expensas de reducir de forma drástica, por ejemplo, tanto lo que invertían en bolsa doméstica, que es la bolsa americana en el caso de los americanos, y también pues las carteras de deuda tradicional, ¿no? Y cada vez más se ve incluso que hay una parte aquí de caja. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos que cada vez invierten menos en activos en los que pueda invertir el hombre de a pie. O sea, ni como persona privada ni podemos invertir en un leverage buyout, ni podemos invertir en un venture capital. Es improbable que podamos comprar commodities, y el real estate al que podemos acceder, o sea, el activo inmobiliario, pues es también bastante limitado, ¿no? O sea, las primeras 5 estrategias que son, pues eso, e incluso el absolute return, que son hedge funds, o sea, el 75-80% de lo que invierten no lo invierten en activos a los que podamos acceder nosotros. Me comentáis que no veis el PowerPoint. ¿Lo veis ahora? Tenemos un problema técnico ahí, vaya historia. A ver, voy a compartir. ¿Lo veis ahora? Seguís sin verlo. O sea, ¿no veis ahora el slide de la presentación? ¿Aún no? Ahora sí, me comenta así, Rafa. Seguís sin verlo. Vaya desastre. Vamos a hacer aquí una historia. Nunca se ha visto, me dicen aquí. Sale la pantalla de My Webinars.
Pues vaya castaña de cacharro tenemos aquí, señores. ¿Qué veis ahora? Pues tenemos un problema, chicos. Voy a dejar de mostrar la pantalla y la rearrancamos otra vez. Ahora me decís que lo veis, ¿no? Pues menos mal. Os pido disculpas a todos. Muchísimas gracias por la paciencia. Bueno, pues os he contado una parrafada tremenda para explicaros que, en esencia, los inversores más profesionales cada vez menos invierten en activos que estén disponibles al hombre de a pie, ¿no? Por lo menos en formato directo, ¿no? O sea, como veis aquí, en los últimos 30 años, en la Universidad de Yale ha pasado de invertir, pues tenía hasta el 90% invertido en 4 activos que eran acciones internacionales, acciones americanas y deuda, que entiendo pública, ¿no? O sea, tenían ese 90% prácticamente invertido en activos que podía comprar pues, cualquiera en aquel momento, en el año 85. Y en los últimos 30 años, esa asignación del 90% ha bajado a, si tomamos aquí las acciones, estos ha bajado un 25%. O sea, han hecho un cambio drástico en donde invertían ese capital, y cada vez más han ido a invertir en activos nuevos, en los que nosotros a día de hoy pues no tenemos acceso directo. Obviamente sí que tenemos acceso indirecto vía agregadores, pero no podemos tomar una decisión de comprar pues N toneladas de, no sé, de commodities o participar en fondos de venture capital más tradicionales, ¿no? ¿Por qué se ha producido eso? Bueno, pues se ha producido, y ahora si me decís a que seguís viendo el PowerPoint, ahora hemos cambiado de diapositiva. Todo ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues los activos tradicionales obviamente están muy trillados, ¿no? O sea, en la medida en que se ha popularizado la inversión en activos tradicionales, pues cada vez hay más datos, cada vez hay más herramientas y como os podéis imaginar, pues los mejores investigadores del mundo, al primer sitio al que fueron fue a lo fácil, ¿no? O sea, ¿dónde probaron sus herramientas de inteligencia artificial y de backtest más sofisticado y tal? Pues obviamente en los activos públicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que según hay cada vez más gente metida en esos activos públicos, las oportunidades de ganar dinero o de encontrar pues, oportunidades que no hayan visto otros disminuyen. En segundo lugar, y esto es más una tendencia desde el año 2007, pues desde el año 2007 hubo un castañazo tremendo en los mercados internacionales y de alguna manera se han pegado intervenidos en la UCI por los últimos 10 años, ¿no? Y ahora hay cosas que aceptamos como normales que no lo son en absoluto. O sea, un discurso del señor Draghi o de la señora Yellen no debería de influir en los mercados, desde luego no debería de ser, parece como que es la única fuente de influencia en ellos. Eh, y esto presenta varios problemas, ¿no? O sea, nos añade una incertidumbre de qué va a pasar. Ya no solo tenemos que adivinar qué va a pasar con la economía, sino qué van a decidir hacer los políticos, ¿no? Que es una cosa que dices, menudo yuyu da eso. Y por otro lado, lo que pasa también es que en la medida en que esos factores tienen impacto sobre todos los activos a los que tenemos acceso a la vez, lo que se produce también es una correlación muy grande que nos quita esa posibilidad de diversificar, reduciendo el riesgo en nuestras inversiones, ¿no? Y por último, otra cosa que pasa, que es muy triste, pero la tenemos que poner encima de la mesa, es el acceso a la información, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que hay muchísima información pública, pero en muchos casos parece que la información que realmente mueve pues los activos o, por ejemplo, las acciones, hay unos problemas tremendos de asimetría de información porque la gente que está, digamos, dentro del sistema tiene acceso a información que solo se publica cuando ya es demasiado tarde y ha influido en el precio, ¿no? Y eso nos crea unos mercados pues bastante complicados para poder trabajar.
Sin embargo, hay oportunidades también y se crean nuevos activos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues pasa que cada vez hay más gente como vosotros que opera desde su casa y al operar, esas metadecisiones que toma, por ejemplo, Juan Español a la hora de comprar o vender una divisa en función del movimiento de la divisa, pues esa información de Juan Español tiene un valor. Tiene un valor si Juan Español es muy bueno leyendo los patrones, y tiene un valor, es un valor individual, pues por la capacidad, el talento que tenga ese gestor particular. Y por otro lado, también tiene un valor que es incluso más previsible o más obvio, que es el comportamiento colectivo de una comunidad de individuos. A lo mejor individualmente no somos capaces de predecir el mercado, pero colectivamente sí que podemos poner en común la información de todos, y veremos un ejemplo concreto en el caso de UWC más tarde, para poder reducir esa simetría de información, ¿no? O sea, nosotros, en la medida en que operamos todos juntos, por ejemplo, en un sitio poniendo en común la información, como hacemos en el mercado de DarwinX, pues podemos apalancarnos en el comportamiento del resto de la comunidad para intentar operar nosotros. Y os mostraré un ejemplo que yo creo que puede marcar un antes y un después en los mercados financieros. Así que todo esto, ¿por qué os lo digo? Pues lo digo porque cada vez hay más gente como vosotros que está buscando alternativas de inversión que no sean los mercados tradicionales, porque en los mercados tradicionales mucha gente piensa que queda poco por rascar, y sin embargo sí que hay oportunidades nuevas que para el inversor activo pues se presentan. Otro punto importante, volvemos al slide de antes, es ved hasta qué punto los inversores profesionales tienen diversificadas sus carteras de inversión, ¿no? O sea, si comparamos esto con el típico inversor minorista, ¿dónde está el gráfico de este para el inversor minorista? Pues el inversor minorista tiene, si tiene suerte, una pasta metida en su casa con la hipoteca, y a lo mejor si tiene algo invertido, pues tendrá algo de acciones vía un fondo, ¿no? Pero solo está invertido en dos activos, ¿no? Y no en 10 o 15. Y hay un motivo por el cual ellos no invierten tantísimo en una sola clase de activo, y es la búsqueda de la diversificación. Entonces, como parte de eso, una cartera de Darwins aporta en la medida en que está, como veremos luego, descorrelacionada y que es líquida, pero tampoco es la panacea como para invertir todo, ¿no? O sea, una cartera de Darwins es una parte más de nuestra cartera total de inversión, pero no es prudente centrarlo todo en ella. Eso lo tengo que decir, incluso tirando piedras contra pues, mi tejado, pero creo que lo honesto es decir eso. En cualquier caso, nosotros pensamos que aquí hay un activo muy importante, y por eso pues seguiremos, como sabéis, siendo el mercado que cotiza el talento individual y colectivo de los traders, poniendo en valor la propiedad intelectual de todos. Y veremos un par de ejemplos de eso. Bien, con esta introducción un poco accidentada, pero que yo creo que relevante para ponernos en lugar, os enseño ya cómo podemos diseccionar o cómo nos podemos enfrentar a la tarea de crear una cartera de Darwins, ¿no? Pues, como ya sabéis, muchos sois usuarios que ya lleváis tiempo en la plataforma, el universo Darwin es como la evolución, ¿no? Hay un montón de formas vivas, pero hay muy pocas que a lo largo del tiempo pues pasarán el filtro evolutivo, ¿no? Entonces, de alguna manera nos enfrentamos a un pajar en el que hay muchas cosas que no son invertibles, y lo que tenemos es que desarrollar un instrumental para dar de forma consistente con aquellos traders que lo están haciendo bien en el momento en que lo están haciendo bien. Y eso es otro punto importante. O sea, cuando lanzamos DarwinX, pues buscábamos la posibilidad de invertir en un activo, y cada vez más lo que estamos viendo es que los gestores que gestionan bien sus Darwin son gestores, es decir, son gente que se enfrenta activamente al desafío de la aguja en el pajar, o de encontrar las formas evolutivas más viables, ¿no? Y en línea con eso, el consenso interno de los usuarios que llevamos ya más tiempo, y en eso pues me incluyo, es que un posible esquema de inversión consiste en lo siguiente, ¿no? O sea, empezamos filtrando el total de los miles de Darwins que ya hay y que va camino de haber, y monitorizamos de esos miles pues un universo mucho más pequeño, como veremos en breve, en el que no invertimos, solo invertimos de todos los que monitorizamos en una parte, montamos nuestro equipo, ¿no? O sea, de alguna manera, de todos los jugadores de fútbol del mundo, vemos los que nos interesan y invertimos en nuestro equipo titular, jugando con nuestra cartera también. O sea, podemos a lo mejor reservarnos
parte de dinero en caja para entrar y salir, y cuando ya estamos pues muy familiarizados con nuestros Darwins más populares, incluso lo que puede llegar a pasar es que veremos patrones y se nos ocurre hacer trading de esos patrones, ¿no? Entonces, descomponiendo esto ya en la práctica, si empezamos con pues, pues miles de Darwins, el objetivo primero, usando los filtros, es bajar de miles a, pongamos que un universo de como máximo unos 50, ¿no? Una cosa que nos permita ver a ojo de buen cubero cómo, qué 50 Darwins, pues en principio vamos a mirar en más detalle, no invertir, sino mirar en más detalle, ¿no? Y de esos 50, pues pasamos a una lista que nos gusta en función de cada uno, del tiempo que tengamos, de las ganas que tengamos de trastear con la plataforma o lo pasivos que somos, cada uno según su perfil psicológico, pues pasamos de unos 50 a monitorizar unos 5 o entre 5 y 20 Darwins del universo total. Fijaos que hemos pasado de miles a entre 5 y 20 y luego invertimos en una terna de entre 3 y 10 gestionándolo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay gente que se le da bien conocer bien a según qué Darwins y cuando ven que están en drawdown y saben que son traders consistentes, dicen, pues este trader yo sé que va a volver y ahora en el momento en el que está en drawdown, pues es un momento de doblar, porque antes o después se va a dar la vuelta a la situación y vuelvo con ellos. Dentro de esa gestión, y esto es importante, hemos introducido herramientas y vamos a introducir más, como por ejemplo es el Darwin DWC, que está basado en el comportamiento de la comunidad, que se puede utilizar para, por un lado, cubrir nuestra exposición a los otros, pues entre 3, 5, 10 Darwins que tengamos en nuestra cartera. ¿Por qué? Porque ese Darwin en eventos extremos suele acertar y nos cubre del riesgo sistemático que no podemos diversificar invirtiendo en varios Darwins. Y luego, por otro lado, lo que se presentan también es opciones de hacer trading, que como veréis, pues nosotros hemos empezado a darle duro a hacer trading en el DWC y no nos va nada mal, como veréis. Hasta ahí, ¿seguís todos con el esquema? Luego lo vamos a hacer en la práctica, pero sí que quería hacerlo pues por fuera para que veáis que tiene un sentido, ¿no? O sea, tenemos que pasar de miles de Darwins, que es muy fácil volverse loco, a algo que podamos controlar de forma recurrente con confianza, ¿no? Y cada uno pues define si esos son 5, 10, 15, 20, en función del tiempo que tenga y lo familiarizado que está con la plataforma. Entonces, ¿con qué herramientas contamos a la hora de hacer este ejercicio? Bueno, por un lado, como sabéis, está el gestor de riesgo, que hace que todos los Darwins sean igual de volátiles. La volatilidad de un Darwin está estandarizada para que sea más o menos similar a una acción pues, de capitalización media. O sea, no hablamos de chicharros, hablamos de las acciones menos líquidas del IBEX, que combinadas en una cartera, porque el hecho de que todos los Darwin sean igual de arriesgados nos permite combinarlas en una cartera, si no, no podríamos, pues podemos diversificar de forma predecible para incluso reducir al riesgo más o menos del índice del IBEX. Como veréis, hay una serie de filtros que veremos en breve que nos ayudan a cribar de manera que estemos mirando donde realmente hay más probabilidades de que se produzcan los retornos futuros. Una vez que hayamos elegido nuestros Darwins, una cosa muy importante también es intentar tener diferentes tipos de Darwins. A lo mejor hay scalpers que lo que hacen es operar por la noche, que se les da muy bien y tiene una rentabilidad muy buena ajustada a riesgo, pero no es prudente pues tener demasiados de estos en nuestra cartera. A lo mejor hay que combinarlos con más estrategias de swing trading o que operan en momentos de mayor liquidez. ¿Por qué? Pues porque por la noche pues pueden pasar cosas más raras y no queremos que nos pillen, ¿no? En cualquier caso, desde DarwinX incentivamos la diversificación. Como sabéis, hay unos rebates, una retrocesión de comisiones que os compensa por el exceso de comisiones que pagáis cuando diversificáis, ¿no? O sea, cuando uno diversifica, si pongamos, pues tenemos comprados 2 Darwins y uno gana y otro pierde, pues la diversificación está bien en la medida en que nos ha compensado el riesgo de las pérdidas, pero tiene el problema de que habrá momentos en los que unos están en contra de otros, ¿no? A lo mejor uno está comprado largo el euro dólar y otro está vendido el euro dólar y lo que no queremos es pagar comisiones 2 veces por el hecho de que sean independientes los Darwins entre sí, ¿no? Entonces, DarwinX tomamos una decisión estratégica importante que fue decidir que los Darwins siempre cobrarían el 20% de success fee bruto para que
esa diversificación no saliese del bolsillo del proveedor de Darwins, porque al final, pues si un Darwin A está ganando y un Darwin B está perdiendo, lo que no puede pasar en el trimestre es que el Darwin A no cobre el 20% de success fee porque pues se han cruzado las exposiciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es devolveros parte de nuestras comisiones para compensar ese posible exceso de success fee que se paga cuando los Darwins, cuando nuestra cartera está diversificada. Muy importante, veremos el Darwin DWC en breve, pero yo creo que a este Darwin no le estáis prestando el suficiente atención, sobre todo aquellos que sois traders y traders algorítmicos, porque tiene unos patrones muy claros, fácilmente explotables, con los que podríais estar ganando mucho dinero. Y en cualquier caso, como inversor incluso más pasivo, es recomendable tener una asignación de entre, pues no sé, 15-20% de nuestra cartera metida en el DWC. ¿Por qué? Pues porque no está diseñado específicamente para ganar, pero sí que muy posiblemente en los momentos en los que tengamos drawdowns fuertes en el resto de Darwins nos ayudará a sobrellevar las pérdidas. Luego está la herramienta de favoritos, que es una herramienta que seguiremos mejorando para que sea más intuitiva, pero os permite de forma muy eficaz pasar del filtro inicial de Darwins analizables al siguiente ya de elegibles, ¿no? O sea, nos lo podemos meter todo ahí, incluso también jugando con las carteras demo. Y a partir de ahí, pues una vez que tenemos ya nuestra cartera de 15-20 configurada, pues está la posibilidad de seguir con los filtros que nos comunicarán qué nuevos Darwins han entrado, que están más o menos con criterios similares a los nuestros, y podemos seguir la evolución de las notas en tiempo real para intentar adelantarnos a tendencias que puedan ser malas, ¿no? Y en muchos casos veréis, por ejemplo, que antes de que una estrategia deje de ganar, su Discord suele bajar. O sea, suele ser un indicador adelantado de rendimientos futuros. Como sabéis, también hemos añadido las órdenes condicionadas, que es una herramienta nueva en el arsenal del gestor de Darwins. Os da un segundo nivel de gestión de riesgo. Y se presta también a hacer una gestión activa de la cartera, ¿no? O sea, ya me ha escrito bastante gente que está con las órdenes buy limit. Nos han pedido órdenes buy stop, que como os comentaré ya están metidas en la plataforma y las activaremos cuando ya esté rodado el motor de órdenes. Es algo que es inminente. Y bueno, para muchos también, pues si no lo sabéis, existe una aplicación Android para poder seguir las carteras de Darwins, que es muy útil cuando uno no está delante de la pantalla, ¿no? Es esto el instrumental con el que contáis, que no viene de más por recordároslo para aquellos que a lo mejor lleváis menos tiempo con la plataforma y que estáis todavía aprendiendo. Bien, hasta aquí estáis todos. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que no haya dejado clara? Me pregunta David que para cuándo la aplicación de iOS. Nos lo estáis pidiendo por activa y por pasiva, o sea, lo tenemos ahí en cuenta. Yo creo que lo que están trabajando ahora mismo es adaptar la aplicación de Android para reflejar la funcionalidad existente, y cuando la tengamos ya terminada se hará la de iOS, porque es verdad que la necesitamos todos para comer. Que sepáis todos que yo soy usuario de iOS y la echo de menos tanto como vosotros, con lo cual estoy ahí con vosotros en esa guerra. Entonces, si os parece, pasamos a la aplicación para ver un ejemplo práctico. Voy a tener que abrir otra vez. ¿Veis mi navegador? Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Y entramos en la aplicación. ¿Os acordaos? Empezamos de primeras. Si nos vamos aquí a ver todos los Darwins, pues nos encontramos con que aquí hay 1280 Darwins, ¿no? O sea, estamos en el universo de un montón de Darwins. Obviamente tenemos ya unas primeras herramientas para poder filtrar. O sea, todos los criterios estos son clicables. Podemos ver el delta de número de inversores que han tenido cada uno de ellos, etcétera. O sea, aquí hay una serie de cosas que nos permiten ya empezar a cribar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una forma fácil es ver dónde está invirtiendo el resto de gente, o bueno,
Aquí vemos también el retorno que han tenido en los últimos 2 años, ordenando en un sentido y en otro, de manera que podemos cribar ya de forma fácil. O bien nos podemos ir a la herramienta ya de crear filtros, ¿no? Entonces le damos aquí, nos ponemos aquí en el formato demo, que me he reseteado antes, empezamos con crear filtros. Esto es algo que estamos revisando. Ahora mismo no es demasiado intuitivo para el usuario que acaba de llegar a la plataforma, o sea que es algo que tenemos en cuenta que hay que mejorar. Si se os ocurren ideas, somos todo oídos, pero de momento el filtro que mejor criba de todos, y esto os lo puedo decir ya, es el Discord. ¿Por qué? Pues porque es una combinación de todos los elementos individuales y como los elementos individuales son, pues miran cosas que son relevantes y además todos los elementos son independientes entre sí, pues el valor que tiene la combinación de ellos es alto, por lo tanto yo siempre añado el Discord a mis filtros, ¿no? Otra cosa que ayuda mucho es la propia comunidad. O sea, los inversores van van cribando la comunidad usando las herramientas para encontrar pues los traders que parece que lo están haciendo mejor en este momento, ¿no? Y otro filtro que uso yo, y este es un tema personal mío, es, por ejemplo, el equity del trader, ¿no? O sea, a mí me gusta que haya por lo menos un mínimo de riesgo de capital en esto. Entonces, selecciono los criterios con los que quiero empezar, aquí los tengo que fijar en este caso, y ya paso al siguiente paso del filtro, en el que, de nuevo, he elegido los criterios por los que quiero filtrar, pero todavía no he empezado a filtrar y sigo teniendo los 1280 Darwins, ¿no? Entonces, hemos hablado de pasar de 1200 a unos 50. Pues podemos jugar empezando por arriba. Nos dice aquí el criterio máximo es 81, pues empezamos a probar con unas notas mínimas. Pongamos una nota de 40, pues nos muestra. Seguimos con 350 Darwins, esto todavía es demasiado, tengo que ser más exigente. Pongamos que 65. Con una nota mínima de 65 ya estamos en una lista de 65 Darwins. De esta me filtro, por ejemplo, en los últimos 3 meses que hayan sumado, pongamos que entre 50 y 225 inversores nuevos. Y nos hemos pasado ya a 7, o sea, de alguna manera hemos cribado muy rápidamente a partir del score y las notas que nos han añadido. Estoy hablando de un primer filtro que podamos hacer, ¿no? Pues hemos pasado ya casi a 7, de manera que ya estamos en un universo bastante manejable de Darwins. Lo podemos pasar a la vista detallada, vemos las curvas y decimos, bueno, pues parece que ya tenemos aquí una cartera en potencia para poder empezar a probar. O sea, si esta es nuestra primera inversión en Darwins, pues ya estamos aquí con algo que puede llegar a funcionar, ¿no? A lo mejor podemos llegar a cribar un poco menos o un poco más, pero ya estamos en unos 7. Pues, ¿qué es lo que haría yo ahora mismo? Pues yo cogería y me vengo aquí a mi filtro, lo guardo. Filtro Discord y interés inversor. Desarrollamos Discord, porque filtros son todos, Discord, inversores. Criba por Discord y aumento de inversores en 3 meses. Luego esto siempre lo puedo editar, pero ya me pongo eso ahí y luego puedo elegir un avatar aquí para poder definir cuál es el que cojo. Entonces le damos aquí a terminar. Y ya como veis aquí, a la izquierda, en la barra, me aparece el filtro de Discord de inversores, otros que pueda tener, por ejemplo, por los top 25. Hay una serie de filtros que ya he ido creando que van apareciendo aquí. Y lo que puedo hacer a partir de aquí ya es venirme al terminal. Puedo seleccionar los filtros, que veo tanto los filtros predefinidos como los míos, y elijo ahora mismo pues el Discord inversores y, por ejemplo, en racha. Vamos aquí al siguiente. Y me dice que la intersección entre el filtro que he creado yo y que están en racha son 3. Pues bueno, puedo coger aquí, a lo mejor el de en racha me ha quitado 7 de ellos.
Digamos que ya estamos en 3. Vamos a hacer una prueba aquí también para que veáis la diversificación de los Darwins. Este es otro punto importante. Vamos a hacer una compra aquí. Vamos a poner, pongamos que $2.500 en JMC. Y ya voy a la cartera en la que veo que tengo ahora mismo de los $10.000 de equity invertidos 2.500 y en riesgo está el 2,5%. ¿Por qué? Pues es esta parte de aquí. Vamos a ver qué pasa cuando añadimos otros. O sea, podemos ver en todo momento los activos que hay en el riesgo de la cartera. Lo veis aquí, hemos comprado solo JMC en estos momentos. JMC no está diversificado porque es el único Darwin en la cartera. Y podemos volver al gráfico. Volvemos a los filtros. Y compro también, pues pongamos que el EVS. Vamos a fijarnos en qué es lo que pasa. Vamos a poner el 2.500 de inversión en el EVS. Ya tenemos invertidos 5.000. Y como veis, el capital en riesgo, que antes era el 2,5%, no es el 5%. ¿Por qué? Porque si nos vamos al riesgo de la cartera, vemos que JMC y el EVS no están correlacionados al 100% y existe cierto beneficio de diversificación que podemos ir aumentando en la medida en que vamos subiendo las compras. Vamos a los filtros otra vez de nuevo. Compramos 2.500 de THA y de nuevo veréis que el capital en riesgo ha subido poquísimo. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí, quizás el riesgo de la cartera, vemos que THA está bastante descorrelacionado con JMC y parece prácticamente independiente del VS. Entonces, de esa manera, tenemos aquí un beneficio que es que según vamos subiendo los... Aquí me pregunta Luis Machi. Me pregunta Luis que por cada Darwin que compro arriesgo un 2,5%. O sea, aquí hay una regla de 3 que es de cada 100 euros que compro, el 10% están en riesgo porque ese es el bar que tiene cada Darwin individual, ¿no? O sea, yo compro un Darwin, por ejemplo, JMC, y pongo 2.500 euros en JMC y el 10% de lo que he puesto ahí, o sea, 250, está en riesgo. O sea, el peor mes de cada 20 perderé eso o más. ¿Qué pasa? Que cuando añado otros como LVS y THA que no están 100% correlacionados con él, lo que pasa es que la probabilidad de que todos ganen o todos pierdan el mismo mes es más baja y por tanto el riesgo de mi cartera es menor que ese 10% del total. Estoy aquí con problemas en la carga, lo veis ahora mismo, ¿no? En concreto, ahora mismo he puesto $7.500 del total de 10.000 que tengo en mi cartera y el riesgo ha ido aumentando de forma muy, muy gradual. De hecho, ahora, por ejemplo, si metemos un cuarto, pongamos que metemos, yo qué sé, para hacerlo al tonto, vamos a meter VTJ, compro y estoy en el total de mi cartera con un 6,19% en lugar del 10%. ¿Por qué? Porque están descorrelacionados entre ellos. Me pregunta aquí alguien, a ver, Antonio. Sí, o sea, Antonio dice con muy buen criterio, la correlación entre Darwins tengo entendido que la calculamos en el último mes, o sea, no es el último mes, son los últimos periodos representativos, tendría que consultarlo para saber el detalle, pero creo que es un horizonte un poco más largo que eso. Y esa descorrelación que hay ahora puede cambiar mucho en unos días o semanas. De ahí la importancia de seguir este parámetro del 6,19%. ¿Qué pasa? Si está aumentando la correlación, lo que pasará es que esto se acercará gradualmente, en este caso al 10%. O sea, es una cosa a monitorizar y a tener en cuenta. Y además, y ese es el punto que tienes toda la razón del mundo, Antonio, siempre existe el riesgo sistemático de que, por la razón que sea, pues se produzca un movimiento muy grande que nos afecte a todos los Darwins a la vez, incluso aunque pensábamos que no estaban
no estaban diversificados. De ahí la importancia de pues mirar, por ejemplo, conocer a los Darwins que tenemos, ¿no? O sea, yo no soy, como no me dedico al 100% a seguir la cartera, pues en la cartera mía que tengo en Real, pues yo invierto en 4 o 5 que conozco bastante bien, que son, pues por ejemplo, THA, que sé que pasa poco tiempo en mercado, ¿no? O sea, opera, por ejemplo, en las noticias. Está, por ejemplo, el EVS que siempre está con algo abierto. Y luego tengo un par de scalpers tipo NTI o RQ que son, pues son scalpers, ¿no? Pasan un par de horas en el mercado y luego se salen. ¿Y por qué? Pues porque sé que la probabilidad de que me pilla a todos a la vez pues es más baja. Bien, aquí Luis pregunta otra cosa que es un muy buen punto. ¿Es prudente invertir los 10.000 dólares completos? Pues la respuesta es depende. O sea, si eres inversor más pasivo, como soy yo, pues yo sí que lo invierto todo porque no estoy mirando todos los días. Yo pues, me he ido a 4 o 5 traders que les conozco y que creo que lo van a hacer bien a largo plazo y no me caliento la cabeza más allá de poner el stop loss en las órdenes. Pero, por ejemplo, pues mi hermano, que es más trader, lo que hace es dejarse pues parte de la pasta sin invertir y lo que hace es martingalear con los traders buenos. En el momento en que han tenido un drawdown y sigue pensando que les va a ir bien, pues lo que hace después es comprar más, sale de cash. Bien, me pregunta Víctor si puedo simular la inclusión de dureza en la cartera. Vamos a hacerlo. Voy a añadir 2.500 dólares a la cartera. Y lo que voy a hacer es ahora comprar el Darwin de WC. Los metemos, 2.500. Nos vamos al riesgo de la cartera y vemos pues que realmente DWC está relativamente descorrelacionado de los otros. De nuevo, como me comentáis, hay que dar el valor que hay que darle a la estimación de correlación. Al final, pues sí que es verdad que son independientes en la medida en que no se conocen entre sí los traders, pero son dependientes en la medida en que están todos en el mismo mercado. Me preguntáis por aquí el filtro en racha. O sea, en racha es un criterio de rendimiento en los últimos meses que creo que lo pone en el... ¿No está explicado en el...? Lo tendría que consultar en detalle, Manuel, el criterio de en racha. O sea, más allá de lo general, o sea, sí que son 3 meses y el drawdown moderado, pero no sé exactamente cuál es el punto de corte. Vale. David, los criterios para meter a los Darwins en cada filtro predefinido, pues en principio están explicados. O sea, lo tenéis ahí. Los van cambiando con el tiempo, por eso tampoco los documentamos, así que sí que jugamos con algún parámetro. Pero de los inversores, pues el de más inversores es simplemente ordenar por los 20 que más inversores tienen. Las buenas notas no tienen en cuenta la capacidad, pero lo podéis filtrar vosotros también, o sea, a partir del interfaz normal. El del retorno del más de 50, pues es la cotización, todos los que tienen una cotización de más de 150. Y este último, pues sí que lo que hacemos probablemente es ordenar por rendimiento con un filtro de drawdown que ahora mismo no sé cuál es. Me lo apunto aquí para explicarlo. Y el de trending es el 20 que más inversiones ha recibido en el último mes. O sea, en teoría tienen que ser autoexplicativos y es verdad que falta la documentación del Darwin. A ver, puntos aquí me decís. Los tops y los objetivos los tenemos que predeterminar los inversores y la respuesta es por el momento sí. O sea, sí que es necesario crear cada uno sus propios stops y take profits. A medio plazo se nos ocurren ideas de cómo, por un lado, incluir eso por defecto para que quien no sepa, pues parta de tener un stop, que es algo siempre recomendable. Y luego, por otro lado, mostrar también dónde tiene la comunidad los propios stops. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es añadir velas japonesas a la cotización del Darwin para que podáis pues, hacer análisis técnico si queréis sobre ella. Y luego, efectivamente, pues toda la información que va
generando la propia comunidad de inversores, pues debería estar a disposición del resto de la comunidad de inversores de alguna manera u otra. Y en esa línea, pues tenemos que tomar decisiones para fijar la funcionalidad que se lanzará en el 2018. Pero son cosas que son importantes, ¿no? También tenéis que tener en cuenta que no todos los Darwins son iguales, ¿no? O sea, a lo mejor hay algunos que tienen movimientos, o sea, se mueven están más tiempo en mercado y por lo tanto pues, son más volátiles y a lo mejor no hay que poner el stop más tan cerca, y hay otros que son más de scalping, que sí que es verdad que cuando se la pegan, pues se la pegan gorda, ¿no? O sea, ahí cada uno tiene que fijarse en el propio Darwin. Bien, me estáis haciendo ya preguntas de funcionalidad que está muy bien, y voy a aprovechar para haceros un repaso de las cosas que estamos evaluando o produciendo, para que me digáis vosotros qué es lo que valoraríais más como inversores, ¿no? Obviamente, una de las cosas que está clarísima, vuelvo aquí a la ¿veis mi PowerPoint ahora? Vale, me decís aquí una sugerencia de filtrar por los días que tienen en positivo. Es un buen punto. Jordi me pregunta cómo se ven reflejadas los atributos del Darwin en las acciones del trader. Por ejemplo, las inversiones que realice un trader hoy, que modifiquen sus puntuaciones, ¿cuándo las ve reflejadas en el Darwin? Bien. Aquí hay un punto, una cosa que hemos metido que es potencialmente muy potente, pero todavía no está bien operacionalizada, si me preguntáis a mí, y es el gráfico de los atributos invertibles. Perdona que estoy aquí. Y la evolución del Discord con la posibilidad de plotear la evolución de otros parámetros, ¿no? O sea, aquí veis la evolución del Discord y podéis ver también la propia rentabilidad, en función del Darwin que sea, ¿no? Entonces, me preguntáis aquí, ¿cuándo se actualizan las notas? Las notas a día de hoy se evalúan a cierre de día, todas. Algunas de ellas, como por ejemplo el VAR y según qué niveles de riesgo, se van evaluando cada vez más trade por trade. Y la intención nuestra es, de hecho se ha hecho una inversión muy fuerte como parte de Reloaded, es que se evalúen todas las herramientas trade por trade para que sea cada vez más utilizable el filtro y los controles. Y entonces, en línea con eso, estamos evaluando una funcionalidad que la llamamos el Investor Bot, que lo que haría sería invertir en carteras en función de una serie de criterios de filtro predefinidos que se actualicen de forma dinámica, rebalanceando de forma diaria. Es decir, pues creamos un filtro, por ejemplo, pues los que tengan una nota más de 60 y tengan una puntuación de pues un drawdown de menos de tanto, o sea, una serie de criterios que fijamos de forma estática los criterios, y lo que va cambiando es la composición dinámica de ese filtro invertible que un robot, por eso Inbot, va invirtiendo. Eso es una cosa que estamos planteando. Otras opciones ya en línea con lo que me pregunta Rafa. ¿Cotizarán algún día las carteras de los usuarios más experimentados y rentables? Pues estamos trabajando en varias líneas. Una es la posibilidad de crear un API para invertir en Darwins, lo cual se prestaría a que usuarios puedan crear EAs de inversión en Darwins que luego puedan llegar incluso a vender. Esa sería una opción, combinable incluso con la posibilidad de tener más de una cartera por inversor para que pues, podamos crear diferentes experimentos y funcionar con varias hipótesis, pues eso, como se hace con los traders algorítmicos, ¿no? Tener ahí cuentas de inversión que vamos moviendo de forma gradual, que serían incluso cotizables como un propio activo. O sea, son opciones que se van planteando, pero que tenemos que evaluar varios temas. Uno es desde el punto de vista legal, otro es ya desde el punto de vista de negocio, cómo queremos enfocarlo esto. Desde el punto de vista técnico hay muchísimas opciones, y en el próximo año pues vamos a estar aquí tomando decisiones. A ver, el vídeo se va a enviar. Y me dice David que la multicartera sería muy interesante sacarlo cuanto antes. Filtrar por días en positivo. Los días de la semana ya se ven efectivamente, como dice Saúl, para que lo vean los demás. Ahora no veis el navegador, me decís. Bueno, realmente estoy en la presentación de PowerPoint, que parece que no la veis tampoco, o sea que
¿Veis ahora el PowerPoint con una lista de 5 funcionalidades? ¿Veis el PowerPoint? Sí. O sea, estoy comentando las funcionalidades potenciales del PowerPoint, ¿no? O sea, que estamos con la parte de iOS, que no es una cuestión de sí, sino una cuestión de cuándo, o sea, cuándo podemos dedicar recursos a ella. Se plantea incluso la posibilidad de hacer backtest para que podáis ver el resultado a pasado de un determinado filtro, de una determinada cartera, que es algo que en su versión más básica puede ser hasta trivial, pero luego se va complicando según metemos criterios de diagnóstico dinámicos. El inbot que sería la posibilidad de invertir en un filtro predefinido, en una o varias carteras, que sería multicarteras, y luego el API de Darwin que permita, pues eso, operar en el Darwin como en cualquier otro activo tradeable, con la posibilidad eso de fijar dinámicamente pues trailing stops, stop losses, etcétera, ¿no? Hay un montón de opciones ahí que se pueden llevar. Sí, Saúl, la idea es o sea, que el activo sea operable en tiempo real. O sea, efectivamente, es un activo completamente tradeable. Y luego me preguntáis también la funcionalidad del bot. La funcionalidad del bot la estamos usando ya nosotros de forma interna. Tenemos que hacer la parte de usabilidad y la parte de gráficos. De hecho, uno de los cuellos de botella que tenemos como empresa ahora mismo es que hay cosas que a nivel de back las hacemos y luego perdemos muchísimo tiempo en crear una interfaz para que se pueda ver como usuario, lo cual hace que la interfaz sea también cada vez más complicado y esto pues lo dificulta. Entonces, eh, tenemos que tomar una serie de decisiones ahí estratégicas. Ramón me pregunta si la API, aparte de analizar datos, también podrás comprar y vender Darwin. Si la respuesta es, por supuesto. O sea, la idea es que el Darwin se convierta en un activo operable, igual que operas en eurodólar, puedas operar en un Darwin comprando, vendiendo, fijando los stops. O sea, que toda la funcionalidad que esté en la interfaz esté a vuestra disposición, tanto de lectura para recibir precios y analítica, como para realizar operaciones. Y eso abre un mundo que nos quita a nosotros del cuello de botella, ¿no? Porque una vez que tenéis el API ya vosotros podéis montar vuestra historia por fuera. Vale, aquí hay preguntas de qué pasa si un Darwin tiene mucha divergencia y poca capacidad y sigue siendo interesante debido a la latencia. Esto es otro tema que en el transcurso de 2018 nos gustaría reevaluar, que es la posibilidad de que los Darwins y los inversores ya vayan en bloque a mercado de manera que esa latencia desaparezca. Hay temas ahí que se están planteando y lo ideal sería precisamente eso, ¿no? Por un lado, quitar ese esquema de copia, o sea, de trader original y réplica, y por otro lado, dar herramientas al trader para que gestione la ejecución tanto suya como de los inversores. Temas de fechas que me comentáis aquí, me gustaría poder daros fechas, pero no me voy a aventurar. Sí que os puedo decir que es algo con seguridad, desde luego el Inbot y el API en 2018 yo creo que estarán sin ninguna duda. O sea, se ve fatal la pantalla por lo que me decís. No sé qué pasa aquí, pero ¿lo veis ahora bien? ¿Hay alguna duda que se haya quedado por ahí en el tintero de posibles funcionalidades o temas que estemos planteándonos? Aquí Saúl me pregunta si, o sea, hay una pregunta que es, ¿cuál es la latencia y divergencia mensual aceptables como límite a la hora de seleccionar un Darwin? Pues es que ahí también depende, ¿no? Porque hay Darwins que son más marginales, entonces pues, toleran poca latencia y hay otros que ganan bastante más y aunque te dejes un 0,3-0,4% al mes, es que es difícil de explicar, o sea, de ver. Ahí lo que te puedo recomendar es ver el esquema de divergencia del Darwin y ver cuánta divergencia lleva acumulada en el mes, ¿no? O sea, esto lo tenéis aquí en divergencia. Podéis ver también si se amplía, ¿no? O sea, pues veis en este caso. Este, por ejemplo, tiene una señora divergencia. Lo pongo aquí perdonad.
Es que normalmente lo que hago es poner mi pantalla principal y cada vez que cambio yo lo veis vosotros, pero como está fastidiado, pues me tengo que ir cambiando poco a poco. No se ve la pantalla, me decís, no veis nada, ¿no? Ah, se ve PHE. Pues sí, PHE se ve, es aquí, por ejemplo, el esquema de divergencia, o sea, venís aquí a la parte de divergencia y más que ver el de la mensual, que bueno, ya es un indicador, pero sobre todo tenéis aquí la acumulada. Aquí me decís que en la divergencia hacemos una estimación, o sea, no, el dato de la divergencia es medido, ¿eh? O sea, el dato que veis aquí, o sea, donde hacemos una estimación es en la capacidad, pero la divergencia se mide de media ponderada para todos los inversores. O sea, es una pregunta que había por aquí. Eh, lo dicho, el tema de la divergencia, la idea de todo esto es acabar con el esquema este de copia y, o sea, de trade original y réplica y hacer que tanto el gestor como los Darwins vayan en bloque, lo cual alineará los incentivos de todos mejor que lo que hay ahora mismo. Porque hay algún caso también pues, de estrategias que cotizan en varios brokers y al final pues el que paga el pato es el inversor de DarwinX y es algo que no nos gusta. O sea, queremos dar la opción de que vaya todo en bloque. Muy bien, pues no sé si hay alguna duda más. Muchísimas gracias por estar aquí y por todas las preguntas que habéis hecho. Es un placer ver que cada vez más los usuarios saben mejor la aplicación que yo, lo cual me da un poco de vergüenza, pero por otro lado me pone muy contento. Y, y bueno, como veis, hemos retomado el tema ya de los webinars y hay cada vez más cosas que vamos a hacer para formar mejor al usuario en el uso de la plataforma. Sabemos que esta era un área de mejora y vamos a seguir profundizando ahí. Así que si no hay más dudas, lo dejamos por hoy. Seguiremos en contacto. Como sabéis, todas las semanas hay ya webinars y lo dicho, estamos invirtiendo en una propuesta educativa que yo creo que mejorará mucho la comprensión de la aplicación. Dice David, sí, un webinar, voy a cerrar con eso, un webinar para especular con DWC. Muchísimas gracias por decirlo, David, porque para que veáis, como siempre en DarwinX vamos con los datos por delante. Veis aquí los performance fees. Y ahí lo dejo. O sea, Investing Robot somos nosotros. Esto es el capital que invierte DarwinX usando DWC, tanto a efectos de cobertura como a efectos de especulación. Y los datos que os dejo ahí, pues es de momento la comunidad está ganando 1.000 euros porque estamos usando esto con 80.000 dólares de capital y llevamos ganado en 2 meses pues bastante dinero con bastante poco riesgo. Ahí lo dejo porque ahí tenéis una mina y hay poca gente que lo está viendo. Yo creo que es algo que, que es un activo por descubrir, lo dicho. DWC, hacer trading ahí, parece que a la gente se le está dando bien. De hecho, fijaos cómo está la gente. Veis una lista aquí y la mayoría de la gente está en positivo. O sea que parece que aquí hay un activo explotable. Cuidaos todos, muchísimas gracias y como siempre, un placer. Hasta el próximo. Y David, tomo nota del webinar para especular en DWC, que de hecho hay un webinar ya fijado para DWC. Fíjate en la lista de webinars pendientes, hay uno ahí. Un abrazo y cuidaos todos. Hasta la próxima.